En verdad para mí es un gozo tremendo, ustedes saben, poder estar junto con ustedes. Yo le doy gracias al Señor por darme preciosa bendición de estar acá, amén. En verdad sí les pido perdón, hermano, en muchas ocasiones he tratado de venir, pero me encanta, siempre me justifico en ese versículo del apóstol Pablo que decía yo quería ir, tenía intenciones de ir. El apóstol Pablo en una ocasión le dijo al hermano, en mi corazón está el deseo, pero todo depende de Dios, amén. A veces uno tiene, ya estamos casi todos listos, de hecho estuve a punto de no ir al retiro, tenía la maleta por fe, pero gracias al Señor igual el Señor me permitió. El día martes estuve casi rajuñando no ir, pero el Señor igual me bendijo. Por eso nosotros siempre en todo momento, aunque suene a veces hasta como cliché, no sé si está bien utilizada esa palabra, pero uno siempre tiene que decir si Dios quiere. Amén, porque hermano, en Él está la voluntad. Cumplimos nosotros la voluntad de Él y yo le doy gracias al Señor por eso, porque hoy fue el día que Dios quiso que estés acá. Le doy gracias al Señor por eso. Yo le doy gracias al Señor también, hermano. No sé, me dijeron que tratara de ser breve, así que hermano, estamos bien. No, voy a explicar un poco más. Nosotros, gracias al Señor, hemos sido bendecidos por Dios, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. El Señor ha sido bondadoso con nosotros. Y yo doy gracias a Dios porque Dios en su preciosa misericordia nos ha guardado. Mis hijos, gracias a Dios, están bien, estudiando. Como ustedes saben, mis hijos estudian en casa. Lamentablemente este año ha sido un poco más complicado el tema por el tema de mi esposa. Ella es la maestra, así que le he tenido que descontar algunos días que no ha hecho clase. No, lamentablemente mi esposa ha estado bien afectada de salud este último tiempo. Para los que han escuchado un poco más del tema, mi esposa tiene un problema de una enfermedad llamada trigonitis, pero ella está muy delicada. Yo sabía que existían ciertos porcentajes y que eso implicaba la gravedad, pero ella está sobre un 70% en la enfermedad. Y obviamente eso complica mucho dolor. No voy a especificar acá en el púlpito, obviamente, por respeto a mi Señor, ciertos temas, pero les pido oración por ella. Ha sido bien difícil el tema para ella. Ahí sus dolores de repente son muy intensos, que a veces puede estar 3 días, 4 días en cama con dolores. Y eso obviamente, hermano, yo soy hombre y yo puedo hacer algunas cosas, pero la mujer es la encargada del control en sí de la casa, con los niños. Y obviamente para los que somos esposos entendemos que sí, la mujer nos cuesta bastante. Así que yo les pido oración por ella. Y todo este tema también en lo personal, salir de Butachau, quedarnos en Dalcahue, tener que salir a Chonchi a trabajar, estar con los niños, de un espacio muy abierto, tener que estar ahora en un espacio muy confinado, muy pequeño en la casa. Obviamente ha sido un cambio muy brusco, incluso para mis hijos. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno en la obra, pero la familia igual es algo muy importante por la cual estar velando. Y ha sido diferente y también delicado. Así que les pido oración por mi esposa, por su vida espiritual. Yo he hablado todos estos días con ella, me echa mucho de menos. Y yo también a ella, estaba ahí en la banca, me sentía solo. Pero en verdad yo echo mucho de menos a mi esposa, a mis hijos también. Y doy gracias al Señor porque esta semana mi hija cumplió 1 año más de vida, cumplió 7 años, mi princesa. Yo ya le dije, 30, 40 se puede casar, así que tengo para rato. Así que ayúdenme a orar. Así que doy gracias al Señor por eso, porque el Señor ha guardado a ellos. Ellos han estado súper bien de salud. Les dio la peste y gracias al Señor porque andaban corriendo con la peste. Y doy gracias a Dios porque a ellos no les dio fuerte. Doy gracias al Señor porque el Señor los guardó. Lamento sí con harta pena porque igual hubieron pérdidas de vida allá en Chiloé por el tema de la peste, lamentablemente. Pero el Señor guardó a los míos. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. También, hermanos, bueno, con relación a la obra en sí, como ustedes saben, yo ya llevo más de 1 año viviendo en Dalcahue, fuera, y el Señor nos ha tenido con gracia.
Estamos allí, a pesar, como les decía, del tremendo cambio físico de alrededor. El Señor nos ha provisto de mucha misericordia, porque el Señor nos ha provisto de leña, nos ha provisto de todas estas cosas nuevas. Antes yo tenía que cortar la leña, ahora tengo que cambiar todo porque ahora tengo que comprar leña. Entonces todo ha sido en sí muchos cambios, pero el Señor ha sido muy bueno. Estamos en Dalcahue y estamos trabajando ya en un 100% en la obra en Chonchi. Chonchi. Sí, que molestan, que she. Me hicieron cualquier bullying, hermano. Cualquier bullying, tengo que decirlo. Fui afectado. No, pero amo a los pastores y al final yo sé que igual es para mi bien, supongo. No, pero el Señor, estamos trabajando ya en Chonchi, en la obra de Chiloé. No me sale, hermano, me siento raro. He querido cambiar, hermano. Nos estamos trabajando allá y el Señor ha sido muy bueno. Gracias a Dios hoy día tenemos una asistencia aproximada de 25 personas. Entre ellos tenemos una pareja de jóvenes que ya vamos a cumplir el mes que nos están acompañando. Me ha impactado esta pareja de jóvenes porque no fuimos ni siquiera nosotros que los llevamos, el Señor los llevó. Nosotros estábamos con el parlante y comenzamos el culto y yo siempre pongo el parlante afuera. Y como todavía no me demandan, así que lo pongo afuera y me pongo a predicar. Gracias a Dios los vecinos no les ha molestado. Y empezamos el culto y yo vi una pareja de jóvenes que estaba afuera y después de terminar la oración, los parejas de jóvenes estaban sentados adentro. Y después de terminar el culto, el joven me dijo que él estaba muy afectado en su corazón y dentro de su corazón no se lo decía a su polola, porque su polola, me decía, pero él le decía porque él se acordó de hace muchos años atrás de que le habían enseñado de Dios. Entonces justo escuchó que un pastor estaba comenzando el culto y le dijo a su polola, ¿me quiere acompañar o te vas tú a tu casa? Y la niña le dijo, no, te acompaño. Y entraron al culto. Y se comprometió a poder seguir yendo a escuchar. Y él viaja 1 hora y media en bus para llegar al culto. Él está en Quellón, él vive en Quellón. Así que yo le pregunté, pero en Quellón, hermano, una pregunta. O sea, joven, le dije, Pedro se llama él. ¿En Quellón no hay iglesia? Me dijo, no hay iglesia bautista. Si tuviera más tiempo. Así, ahí sí que me quedo sin familia. Pero, así que hay que orar, hermano. Hay hartos lugares donde necesita la palabra del Señor, la verdad, la sana doctrina, hermano. Así que doy gracias a Dios por esta pareja de jóvenes. Hay otro caballero, él se llama Pedro, ella se llama Marjorie. También hay otro, ya adulto ya, que se llama Fabián, por el cual también hemos estado orando bastante. Él también nos está acompañando, gracias a Dios. El domingo pasado tuvimos bautismo y damos la gloria a Dios por eso, por hermana Edith, mamá de hermana Tamara. Así que contento. Gracias a Dios estaba calientita el agua. Había lindo día, un lindo sol. Tuvimos que entrar mucho, sí, porque había bajado la marea y tuvimos que irnos, perdernos, Pancho. Porque en verdad estaba muy, muy baja la marea, pero gracias al Señor por todo eso, porque independiente de todas las cosas que hay alrededor, el momento de poder tener bautismo es maravilloso, cuando una persona obedece a nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor ha afirmado los corazones en Chonchi. Obviamente hay mucho que trabajar aún, son bebés por los cuales les pido oración, amén. Como cuando uno ora por nuestros hijos para que vayan creciendo bien, porque son bebés, son niños. De la misma manera, una obra necesita mucha oración, mucho cuidado. Amén. Así que, bueno, en relación a Butachau, que lamentablemente no hemos podido tener la bendición estos últimos meses poder entrar. Una por el tiempo, otra lamentablemente por el tema de la salud. De repente hemos estado casi a punto de entrar y mi esposa cae a cama. Y obviamente eso me ha imposibilitado moverme del lugar. Aparte que hemos estado con un tratamiento allí, Dios puso un buen urólogo que pudiera atender a mi esposa, así que obviamente hay que seguir el paso también que Dios nos va permitiendo realizar.
no podemos ser negligentes. Con relación a mi persona, Dios me ha guardado, me encontraron un poquito fallado, pero el Señor me ha fortalecido. Yo molestaba a los pastores y les decía que justo estaba ahí medio complicado de salud y estábamos orando al Señor porque mucha presión y eso también yo les pido oración por mí. Sinceramente, yo soy un hombre joven que necesita mucho de la gracia de Dios. Necesito mucha oración, hermano. Yo soy un hombre pecador que también comete errores y necesito del perdón y de la gracia de Dios. Así que oren mucho por mí, porque obviamente todo este tema de mi esposa, la obra, los lugares, todo ha ejercido presión. Uno inevitablemente se preocupa. Y esa preocupación somos como esponja. En vez de dejárselo al Señor, lo absorbemos. Y eso nos afecta. Y en lo personal a mí me había afectado mucho. Tenía el colon como una pelota de básquetbol. Estaba muy mal, muy afectado. Y un día dije, ya Señor, ayúdeme porque necesito su gracia. Y gracias a Dios por eso, porque el Señor puso todo lo necesario y los recursos, porque una dieta, obviamente ustedes saben que igual hay que tener ciertos recursos, no es llegar, vamos a cambiar, no, hermano, para la dieta hay que tener recursos. Y doy gracias a Dios porque este mes el Señor suplió eso. Y pude comenzar una dieta, y que bueno, yo sé que muchos la conocen de Grace, y ha sido tremenda bendición para mi vida, me he sentido súper bien, se ha regularizado bastante mi ánimo. Obviamente hay muchas cosas que hay que seguir dejándosela al Señor, pero eso ya pasa a un ámbito espiritual. Y aún en lo personal, lo físico, es simplemente por una falta espiritual. Yo me acuerdo mucho que hace muchos años atrás, Pastor Luis siempre me decía, yo le decía ayer al hermano Roberto, le decía, ¿qué te quejáis? Da gracia. El problema es que no damos gracia. Cuando no damos gracia, nos enfermamos. Pero cuando somos agradecidos y dejamos al Señor, nos sentimos re bien. Así que doy gracias a Dios por eso, hermano, porque el Señor ha sido muy bueno. Doy gracias a Dios porque a pesar de que no he podido entrar a Butachauques, el Señor ha afirmado los corazones de los hermanos. Estamos hablando siempre por teléfono, los hermanos, algunos se juntan, con otros yo hablo, me preguntan, mi esposa hizo un grupo de damas donde incluyeron a las de Butachauques y están orando al Señor, están compartiendo sus oraciones, sus necesidades, y doy gracias a Dios por eso. Un hermano Felipe, que es de Butachauques, le está yendo una vez al mes a mi casa, se queda prácticamente casi todo un día y estamos haciendo un discipulado muy intenso también con él, así que doy gracias al Señor por eso, porque él tiene que salir una vez al mes al médico, entonces así aprovechamos también de trabajar en lo espiritual, y doy gracias al Señor por eso, hermano. Así que, hermano, sus oraciones han sido escuchadas, en todo sentido ha sido escuchada, el Señor ha sido muy bueno en la obra, así que sí les cuento, hermano, que si Dios lo permite, de aquí a abril, si el Señor lo permite, lo más probable es que estemos constituyendo como iglesia la obra en Chonchi. Así que les ruego sus oraciones por eso, para que el Señor fortalezca los corazones de mis hermanos, para que ellos puedan crecer en amor, para que ellos puedan crecer, ¿no es cierto?, en espíritu, para que el Señor les aliente, ellos puedan comprender la responsabilidad, amén, porque hoy son hijos y gracias al Señor tienen muchas bendiciones, pero cuando ya uno pasa a ser madre, es diferente. Y obviamente la idea es que la iglesia, la misión de Chonchi sea ya constituida como iglesia y la misma misión de Chonchi se encargue de Butachauques. Para nada es la idea de abandonar una obra. Amén. Así que le encargo oración por eso, para que Dios nos ordene los tiempos, ordene los recursos y todo lo demás. Amén. Amén. No sé si habrá alguien tendrá alguna pregunta antes de ir a la palabra del Señor. Algo que quieran saber o algo que a lo mejor se me ha olvidado y alguien me dice, pastor, ¿usted nos dijo esto algo? De repente. ¿Hermano mío? El nombre de Marjorie, Pedro y Fabián. Marjorie, Pedro y Fabián. Y Víctor. Sí, Felipe también de Butachauques. Hermano Víctor, él recibió a Cristo, pero también ha tenido algunas complicaciones. Él lamentablemente estuvo un tiempo preso por alcoholismo, manejar en estado de ebriedad, y salió, regresó a Chiloé. Él quería rehacer su vida y
por hermano Ronnie, él llegó a la iglesia. Él entregó su vida a Cristo y él está tratando de volver a sacar su licencia porque él quiere hacer las cosas bien delante del Señor. Y doy gracias a Dios porque Dios le abrió todas las puertas, llevó testigo a psicólogo, hizo todo lo que tenía que hacer en Quellón, y gracias al Señor porque le dieron su licencia para 6 años. Así que doy gracias al Señor por eso. Pero aún así él tiene ahí algunas luchas personales. Así que les clamo su oración por él. Él se llama hermano Víctor. Amén. Así que él me pidió mucha oración, estuve hablando ayer con él, para que Dios tenga misericordia y también él pueda firmar su corazón en la gracia. Amén. No sé si habrá alguna otra pregunta. ¿Alguien, hermana? La verdad sí, hermanita. He tenido, lo que le decía a los hermanos, es una... No quiero ofender a nadie, pero ya está viejo. Se lo dije recién al hermano y me sentí re mal. Pero yo sé que el hermano sabe que no lo decía por nada especial. Sí, hermanita, ha tenido sus problemas, sus complicaciones. De hecho, yo tenía el deseo de haberlo vendido para poder comprar otro un poco más... ¿Cómo se llama? Moderno. Un poco más moderno, por el hecho de que yo viajo 1 hora. Viajo 1 hora al culto. Y bueno, los que ya conocen, yo de mi casa hasta Chonchi igual es un pique más o menos largo y complicado. Y me ha afectado bastante porque el Chiloé tiene mucho esto. Y lamentablemente, entre muchas subidas, el motor lamentablemente con los años ya ha ido perdiendo su fuerza. Y ahora se me descalibraron los pistones, hay que volver a calibrar y ya ha sido bastante gasto. Y en estos momentos para eso no tengo porque estoy con lo de mi esposa. Entonces, igual ha sido un poquito complicado, pero el Señor hasta el momento me ha bendecido, me ha sustentado como para poder ir en bus cuando he tenido, porque en este caso yo tengo que tomar un bus desde Alcagüe hasta Castro, me bajo en un bus, tomo otro bus de Castro a Chonchi. Y así es prácticamente todos los domingos. Entonces, lamentablemente el vehículo no ha estado muy bien. Así que también oren por eso, por favor, para que el Señor me ayude con eso. Me ha sido de tremenda bendición. El vehículo me ha sido de tremenda bendición estos años que lo he tenido. Pero está viejito, sí. Así que igual hay que ir haciéndole sus reparaciones cada cierto tiempo. Así que ruego sus oraciones por eso. Está en todo mi corazón poder tener uno más para ya no tener que estar metiéndole más plata a eso. Así que, pero clamo sus oraciones por eso. No sé si habrá alguien que tendrá alguna otra pregunta. ¿No? Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por toda su oración, en verdad. Mi Señor sabe que, hermano, a usted le amo mucho porque me han recibido como un hijo, hermano. Yo me siento parte de ustedes y le doy gracias por eso. Amén. Porque, bueno, mi familia espiritual, mi iglesia madre, está a más de 3.000 kilómetros. Pero le doy gracias a Dios porque ha puesto una familia espiritual más cerca. Y doy gracias al Señor por eso, porque me he sentido siempre muy querido y amado por ustedes, mi hermano. Así que gracias al Señor por eso. Hermano, les invito a que puedan abrir sus Biblias. Por favor, abra su Biblia. En Mateo capítulo 26. Yo comencé, por la gracia del Señor, hace ya un tiempo atrás, a hacer un estudio con relación al mensaje de hoy. ¿Permiso? ¿Puedo tomar agua? Mateo capítulo 26 está el mensaje de hoy. Como les decía, por la gracia del Señor, amado hermano, amada hermana, Dios me ha dado la bendición de poder comenzar a hacer un estudio en mi vida con relación a lo que vamos a tratar hoy. Y traté, por la gracia del Señor también, de poder resumir un poquito el mensaje para poder aprovechar al máximo y absorber, ¿no es cierto?, de parte del Señor lo que Él quiere para nuestra vida hoy. Nosotros conocemos muchos Judas en esta ciudad. ¿Hay alguien que conozca a alguien que se llame Judas? Nadie, ¿no es cierto? Es increíble, ya está chistoso, pero yo he escuchado, el otro día nos reíamos ahí los pastores porque hemos escuchado nombres de Schwarzenegger,
Sí, yo he escuchado, he visto personas que se llaman Schwarzenegger Mamani. ¿Verdad? O una persona le puso hasta tsunami a su hija. Debe ser brava. Pero escuchamos, ¿no es cierto? Siempre, yo he escuchado, hermano, si te buscan, ¿no es cierto? He escuchado tsunami, Schwarzenegger, ¿no es cierto? El otro día en la televisión incluso tuvieron que poner una ley porque estaban poniéndole terremoto a sus hijos. En serio, el nombre, pero nadie le pone Judas a su hijo, ¿verdad? Nadie le pone Judas a su hijo. ¿Por qué? Porque el nombre de Judas fue estigmatizado. A mí no utiliza la palabra, ¿verdad? Fue estigmatizado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la traición. Pero sabemos que la palabra de Dios también habla de otros Judas. ¿Cuál es el otro Judas? Un ejemplo que está escrito acá en la palabra de Dios. ¿Ah? Judas Tadeo, hermano de Jesús, ¿verdad? Podemos ver, ¿no es cierto?, que hay otro Judas. Pero automáticamente por el nombre Judas, por el que traicionó a Jesucristo, se estigmatizó. ¿Amén? Porque fue el que le traicionó. Entonces, de hecho yo no sé si acá lo hacen, yo sinceramente no me acuerdo de haber preguntado, pero allá en el norte hay una costumbre, hay una tradición de confeccionar un mono de tela, de trapo, y colgarlo y quemarlo. No sé si acá lo hacen, acá en Santiago, pero allá en el norte lo hacen. ¿Sí? ¿Lo hacían? Sí, ¿no es cierto? Tomaban un mono, lo rellenaban, ¿no es cierto? Y lo vestían a la antigua, ¿verdad? Como en esos tiempos, lo colgaban en un árbol y lo quemaban. Porque de alguna manera querían, entre comillas, supuestamente, ¿verdad?, mostrar de que estaban en contra de la traición. Ahora bien, es increíble, ¿no es cierto?, cómo podemos ver cómo estigmatizaron, cómo fueron en contra de este hombre llamado Judas. Vamos a ver Mateo 26:50. Quiero que por favor me acompañe allí. Mateo capítulo 26, versículo 50, la palabra de Dios dice así. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, quiero darle gracias por darnos la bendición de ser sus hijos y de tener el hermoso privilegio de escuchar su voz a través de su palabra. Mi Señor amado, quiero rogarle que por favor, Padre, nos perdone y nos permita tener total libertad para escuchar su voz y para poder, Señor, entender lo que usted quiere para nuestra vida hoy. Amado Dios, gracias, y mi Dios, su misericordia nos ilumine en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe qué? A veces llamamos mucho traidor a Judas, pero hay que ver el por qué Judas traicionó a Jesucristo. Amén. Yo creo que es muy importante y muy vital poder tener muy presente por qué Judas traicionó a Jesús. Porque lo traicionó porque Jesús ya lo había dicho, es verdad. Es que lo traicionó porque Jesús era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la Biblia, es verdad. Pero también había algo en el corazón de Judas. Había algo que hoy va a salir también a la luz, algo que nos va a enseñar para nuestra vida, para que podamos recapacitar, para que podamos entender, para que podamos tener mucho cuidado, hermano. Porque lamentablemente en muchas ocasiones nosotros también tendemos a traicionar. Amén. Lamentablemente hoy en día, hermano, hay un gran problema en el ámbito cristiano. Y no solamente hoy en día, seguramente también hace muchos años atrás también pasaba. Que es, hermano, la traición. Amén. Y hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay una delgada línea en la traición. Hay una delgada línea que yo doy un paso y puedo estar traicionando automáticamente a mi Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que tener cuidado con esa delgada línea. Hermanos, ¿sabe que el Señor Jesús, cuando venía Judas, dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabe que yo quiero comenzar con esta pregunta
hoy para nuestras vidas, ¿a qué hemos venido? ¿Sabe que Judas, cuando fue delante del Señor Jesús, Judas consideraba a Jesús no como su Mesías, solamente lo consideraba como un buen maestro? Hermano, allí radica el problema, lamentablemente. Porque el Señor Jesús dijo con mucha claridad que Él era ambas cosas. Él era un maestro, el maestro, y Él era el Mesías. Amén. Lamentablemente, y en la palabra de Dios lo vamos a corroborar, Judas veía solamente a Jesucristo como un buen maestro. Hoy en día, hermano, mucha gente llega a la iglesia porque puede sacar muchas cosas buenas de las enseñanzas de un pastor. Amén. Viene, se sienta en la banca y puede, ¿no es cierto?, irse a su casa aprendiendo muchas cosas buenas de la Biblia. Yo aprendí buenas costumbres, aprendí cómo tratar a mi esposa, aprendí cómo tratar a mis hijos, aprendí cómo vivir el día a día y transformamos solamente a Jesús como un maestro, de la cual yo puedo aprender muchas cosas buenas en el día a día. ¿Amén? ¿Y es mentira? No, de Jesucristo aprendemos cómo tratar a la esposa, cómo tratar al esposo, cómo ver a nuestros hijos. Y lo aprendemos con mucha bendición. Amén. Porque nuestras vidas salen edificadas, nuestras vidas salen llenas de la gracia de Dios. Porque Jesucristo es el Maestro. Amén. Pero mucha gente llega hasta aquí y se sienta porque solamente quiere eso. Pero cuando tiene que tomar la decisión de tomar a Él como el Mesías, allí radica la diferencia. Amén. El pueblo de Israel estaba esperando en esos tiempos un libertador. Un hombre, ¿no es cierto?, enviado por Dios para poder librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. Eran esclavos del pueblo romano. ¿Es verdad o no? Si en algo me equivoco, levante su mano, ¿no es cierto? Pero era Israel esclavo del pueblo romano, del imperio romano. El imperio romano, ¿no es cierto?, tenía sometido a esclavitud y dura esclavitud al pueblo de Israel. A pesar de que sí, obviamente vemos la historia, ¿no es cierto?, y aún podemos ver libros, etcétera. El imperio romano hizo grandes construcciones para el pueblo de Israel. Amén. De hecho, el pueblo si ustedes no sabían, ¿verdad?, solamente como un indicio histórico, la palabra de Dios nos enseña de que el imperio romano fue uno de los que les construyó un ejemplo, lugar de Bethesda al pueblo de Israel. Amén. No sé si ustedes han visto, ¿no es cierto?, donde llegaban todos los enfermos para entrar a ese lugar, ¿verdad? Y cuando venía, ¿no es cierto?, el ángel de Jehová tocaba el agua, se metían allí, ¿no es cierto?, los enfermos. Ya, ese lugar fue donado, entre comillas, ¿no es cierto?, por el imperio romano a través de Herodes. Amén. Y así también los acueductos y muchas otras cosas que fueron, ¿no es cierto?, puestas por el imperio romano para aplacar, ¿no es cierto?, un poco, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Pero, aún así, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel estaba siendo sometido a una dura esclavitud. Eran esclavos. Y el pueblo de Israel estaba esperando con ansias un libertador. No sé qué idea específicamente tenían ellos allí en su mente, pero seguramente estaban esperando algo muy similar como el rey David. Amén. Alguien que se levantase, alguien que tomase la espada, seguramente quizás, y los llevara a la batalla y conquistaban. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, por muchos años lo hizo de esa manera. Los llevaba a la libertad a través, ¿no es cierto?, de batallas, y Dios estaba con su pueblo. Amén. Si usted ve eso en la palabra de Dios, no es una idea del pastor. Si usted va a la palabra de Dios, ve que el Señor levantaba a un libertador. Tuvo un tiempo donde levantaba a los jueces, amén. Hubo tiempo donde levantaba reyes y se levantaban y llevaba a victoria al pueblo de Israel, en ocasiones con 300, en otras ocasiones con muchos más, pero el Señor siempre estaba con su ejército. El Dios de los ejércitos de Israel. Esta idea estaba impregnada en el corazón del pueblo de Israel y estaban esperando un libertador. Seguramente en el corazón, ¿verdad?, de los que le acompañaban también estaba esa idea. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, que en una ocasión cuando Jesús va al pueblo allí y empieza a alimentarles, ¿verdad?,
multiplica los panes y los peces, ¿qué querían hacer de Jesús? El rey, ¿no es cierto? Le querían hacer rey y querían que Él los llevase a la victoria, que Él los librase, que Él fuese, ¿no es cierto?, el cabeza y estuviese con ellos. ¿Y qué le dijo Jesús? No. ¿No es cierto? Y se aparta Jesús a orar. Ahora bien, Judas solamente veía a Jesús como un buen maestro. No veía seguramente Judas a Él como el líder, como el que iba a tomar espadas y llevar. No, seguramente Judas veía, ¿no es cierto?, de manera diferente a Jesús. Como quizás muchos del pueblo, ¿no es cierto?, estaban esperando un guerrero. Jesús no era un guerrero. Amén. Veía a Jesús un hombre pacífico, un hombre que iba de pueblo en pueblo, un hombre que iba sanando gente. No se veía un guerrero, ¿o sí? No, para nada, no vemos a Jesús, ¿no es cierto? Querido pueblo, con la espada en la mano, empuñada, ¿no es cierto? No. Jesús era un hombre muy pacífico. No cumplía para nada las expectativas de lo que seguramente se estaba esperando de un libertador. De una idea errada de un futuro Mesías. Amén. Jesús no cumplía para nada las expectativas de lo que ellos esperaban. Obviamente los planes de Dios son diferentes a los planes del hombre. Bueno, volviendo a Judas. Judas, este hombre estaba allí y caminó todo un tiempo con Jesús. 3 años con Él. Amén. Hasta su muerte. De hecho, Él estuvo en medio y escogido, ¿no es cierto?, después de Jesús haber orado por los que iba a escoger para que le siguiesen. Después, ¿no es cierto?, Judas fue y le siguió. Judas estuvo en medio de los milagros. Judas vio, ¿no es cierto?, seguramente cómo el paralítico o el que estaba en Betesda fue sanado. Judas seguramente vio cuando Jesús escupió en la tierra, tomó, ¿no es cierto?, la tierra, la untó en los ojos del hombre y volvió a ver. Judas estuvo cuando Jesús vio a los leprosos y les dio la lección y los leprosos se fueron y uno volvió, y Judas estuvo en todos esos milagros. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Judas estuvo presente en todo momento, a excepción de algunos momentos específicos, como la transfiguración, cuando Jesús se le presenta a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Amén? Y en otras ocasiones en las cuales también solamente Jesús tomó a los confidentes. Pero Judas estuvo siempre presente, hermano. Siempre. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Jesús se conmovió por lo que iba a acontecer? Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Jesús siempre dijo, uno de vosotros. Incluso dice, es el diablo. ¿Amén? Jesús lo decía. Siempre lo dijo. Si usted va a la palabra de Dios, hermano, siempre Jesús habló de Judas, no directamente diciendo, tú Judas vas a ser el diablo, pero siempre dijo, uno de vosotros me traicionará, uno de vosotros me entregará, uno de vosotros es el diablo. ¡Wow! Pero eso estaba allí. Eso estaba allí presente. Y llegó el momento, ¿no es cierto?, que Jesús le dice y le llama amigo. Jesús le llama amigo al que le traicionó. Jesús le llama amigo y le dice, ¿a qué vienes? ¿Qué vienes? ¿Qué buscas hoy de Jesús? Te quiero hacer esa pregunta, hermano, hoy. ¿Qué buscas hoy de Jesús? ¿Estás buscando al Mesías o estás buscando solamente a un maestro? ¿Qué estás buscando de Él hoy, hermano? Quiero que por favor me acompañe a Marcos 14:45, por favor. Guarde Mateo, sí. Amén. Guarde Mateo, capítulo 26. Vamos a Marcos 14:45. Solamente quiero corroborar algo con la palabra de Dios de lo que había dicho. ¿Sabe que hay una diferencia en la palabra de Dios? Y sabe que la palabra de Dios es rica cuando uno la estudia.
cuando uno la escudriña, no solamente cuando la lee. Leerla es diferente porque yo puedo leer un proverbio, un salmo, qué lindo, y me paré, dejé la Biblia y me fui. ¿Sabe que el Señor igual puede hablar, pero no es el propósito? Amén. ¿Sabe que es maravilloso cuando usted toma la palabra de Dios y la estudia? Amén. La escudriña y la retiene. ¿Sabe que si usted se da cuenta en la palabra de Dios, casi todos los discípulos en todas las ocasiones no le decían maestro? ¿Cómo le llamaban? O le decían Señor. Amén. En muchas ocasiones los discípulos decían Señor. En pocas ocasiones, sí, como dice el hermano, le decían Rabí. ¿Se acuerdan, no es cierto, este joven rico que va corriendo y se postra delante del Señor? ¿Cómo le llamó? Maestro, porque sabían de que Jesús daba buenas enseñanzas. La palabra de Dios lo vuelve a decir, que muchos decían y se maravillaban. Y decían, ¿cómo este hombre puede hablar esas cosas? Amén. De Jesús se maravillaban porque todos consideraban a Jesús un buen maestro. Hermano, todos los que estamos aquí yo creo que consideramos a Jesús un buen maestro. El maestro. Amén. El joven lo consideraba un maestro. Pero aún el mismo joven rico se acuerda, ¿no es cierto?, cuando va y le dice, pero algo me falta, maestro. Él le dijo, sígueme. Y se fue triste. Amén. Porque ya seguirle a él era reconocer. Amén. De que él era el Mesías. Hermano, dice la palabra de Dios en Marcos 14, versículo 45. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro. Y le besó. Amén. Mire, acá la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que cuando le fue a traicionar, cuando le fue a entregar, cuando, ¿no es cierto?, fue a, por esas 30 piezas de plata, entregar a nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando fue a él, le dijo, Maestro, Maestro, y le besó, porque era todo lo que había en su corazón para él, solamente un maestro. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Quiero decirle lo siguiente. Si solamente nos quedamos con considerar a Jesús como un buen maestro en nuestra vida, le vamos a traicionar. Pero si, hermano, usted considera a Jesús no solamente como el maestro, sino que también le considera como su Mesías, como su Salvador, como su libertador, le va a seguir. Y hay una diferencia entre solamente considerarlo como un maestro que considerarlo como un Mesías. Porque ¿en qué radica la diferencia, querido hermano? Que si usted le sigue como un maestro, en muchas ocasiones muchos iban a escuchar porque le veían como un buen maestro, pero después volvían a casa y se iban. Pero las personas y los seguidores y sus discípulos que consideraban a Jesús como el discípulo, como sus discípulos se consideraban y le consideraban a él como su maestro y el Mesías, le seguían. Y hay una diferencia entre seguirle y solamente considerarle a él como el maestro. Porque vuelvo a reiterar, considerarle a él como maestro me hace ir, escuchar y vuelvo a casa y sigo una vida como si nada. Pero seguirle a él como el Mesías, como el libertador, me hace ir a él, escuchar a él como el maestro y seguirle. Amén. La palabra de Dios dice que muchos de los que le seguían, que eran discípulos, le seguían para todo lugar, porque querían no perderse ningún paso de su maestro. Amén. Por eso el Señor dice, ¿no es cierto? En muchas ocasiones la palabra de Dios también lo vamos a ver, ¿no es cierto? Les dice, ¿quieres? Sígueme. Al joven rico dice, cuando en un momento, ¿no es cierto? Dice, mirándole, lo amó. Amén. ¿Sabe que a mí me impacta mucho esa historia? A mí en lo personal me impacta mucho esa historia porque la palabra de Dios dice muy claramente que este joven iba corriendo y se postró delante de él y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Amén. Estaba ahí, ¿no es cierto?, la inquietud en este joven. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y dice que, ahora,
entre paréntesis, la palabra de Dios dice que este joven se puso delante de él. Nosotros no vemos a un Jesús, ¿no es cierto?, que seguramente el joven se arrodilló, fue corriendo, se arrodilló y Jesús le hablaba así, bueno, joven, si tú quieres seguir, tú sabes. No vemos a un Jesús así, ¿no es cierto? Que vemos a un Jesús, seguramente miró al joven que se arrodilló y le dijo, joven, tiene que haberlo mirado, ¿amén? ¿Sí o no? Exacto, tiene que haberlo estado mirando. No vemos a un Jesús, bueno, joven, si tú quieres seguir a Dios. No vemos a un Jesús así, tiene que haberle visto. Tiene que haberlo estado mirando. ¿Amén? Pero sabe que este joven cuando le dijo, maestro, todo lo que me has dicho lo he guardado desde mi juventud. He sido bueno con mis padres, he guardado la ley, he hecho todo. Pero ¿saben lo que me impacta de Jesús? Que dice, mirándole, lo amó. ¿No lo estaba mirando ya? Hay una diferencia, hermano. ¿Amén? Hay una diferencia. La palabra de Dios dice, y mirándole, lo amó. ¿Sabe qué me da a entender la palabra de Dios, hermano mío? Que Jesús vio. ¿Qué cosa? El corazón, hermano. ¿Amén? La mirada de Dios es diferente a la mirada del hombre. Yo veo lo de afuera. ¿Amén? Si una persona viene a mí, por respeto yo la voy a mirar, ¿no es cierto? Y voy a conversar con él por respeto, mirándole a los ojos. Pero sabe que el Señor marca la diferencia, dice, mirándole, lo amó. Vio su corazón. ¿Amén? Marca la diferencia automáticamente el Señor. Sabe que el Señor cada vez que ve a una persona que le ve a Él como el Mesías, que le ve a Él, ¿no es cierto?, con la necesidad de seguirle, de ver a Él como el libertador, el Señor lo mira y le ama. ¿Amén? Lo mira y le ama. El Señor, a pesar de todo, hermanos, ¿no es cierto?, ama a todos los que le buscan, dice el Señor. ¿Amén? El Señor ama a los que le buscan. Judas fue y le traicionó porque solamente le veía como un maestro. ¿Qué es lo que es traición, hermano? ¿Alguien me podría decir qué es lo que cree que es una traición? Defraudar la confianza. Amén. ¿Qué más? Deslealtad. Amén. Prometer algo y no cumplirlo. Amén. Busquemos sinónimos de la traición. A lo mejor no específicamente qué significa traición, pero sinónimos de la traición. ¿Qué cree que es la traición, hermano? Negación. Amén. ¿Qué más? Yo sé que, ¿no es cierto?, empiezan a venir muchas cosas, ¿no es cierto? Incluso, ¿sabe que cuando hablamos de la palabra traición, sabe que es increíble que empiezo a acordarme de cosas que yo hice? ¿Amén? ¿Sabe que a lo mejor ni siquiera estoy pensando? A lo mejor, ¿sabe que a lo mejor ni siquiera estoy pensando en un sinónimo? Pero cuando yo me acuerdo de la palabra traición, me acuerdo automáticamente de cosas que yo he hecho. Por eso muchas veces callamos. ¿Sabe que traición es falta que se comete a una persona que no cumple con su palabra? Esa es la definición específica de traición. ¿Amén? Deslealtad, y ahí vienen los sinónimos. ¿Amén? Pero es falta que comete una persona que no cumple con su palabra. ¿Amén? Hermano, la pregunta es ¿cuántas veces no hemos cumplido con nuestra palabra? ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús? Wow, muchas, pastor. Quizás hoy día mismo, quizás anoche, ayer. ¿Amén?
Y a veces, no le pondría mi de nombre Judas a nadie, a mi hijo, no, capaz, que voy a quemar un mono. Pero ¿cuánto traicionamos a Jesús, hermano? Porque a veces, hermano, vivimos el día a día solamente mirándolo como un maestro. ¿Sabe que cuando tenemos en nuestro corazón clavado que Él no solamente es el maestro, sino que es el Mesías, se cubre en nuestro corazón algo que se llama temor? ¿Amén? ¿Amén? Pero a veces solamente recordamos la enseñanza y la recordamos. Pero en la ejecución, en la práctica de lo que aprendimos o estudiamos, es seguirle. ¿Amén? Por eso hay una delgada línea, hermano, en la cual tenemos que cuidar mucho. No solamente vivir como que Él es el maestro, sino que tener algo mayor que eso. Él es el Mesías. Él fue el enviado. Y Él vive, hermano. Y sus enseñanzas siguen repercutiendo hasta el día de hoy. Su salvación sigue siendo activa. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y sus enseñanzas siempre van a estar, hermano. Pero lo que Él quería era hombres que le siguiesen. Y el seguir a Él es obedecer a su palabra. Y obedecer a su palabra es porque también le considero como el maestro. Es increíble, es un conjunto de cosas. Pero lamentablemente separamos al maestro del Mesías, cuando ambos son uno. Vamos a ver algunos versículos. No sé cuánto tiempo tengo, hermano, yo. Creo que estamos bien, no sé, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a ver. Juan 13:13, por favor, acompáñeme allí. Juan 13:13. ¿Sí? Thank you, sir. Gracias, hermano. ¿Quién habla inglés acá? No voy a decir nada en inglés, entonces. Porque si ya digo feo el che. No sé cómo diré el che en inglés. Mire, la palabra de Dios dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Amén. Qué tremenda bendición, hermano, saber que mi Señor Jesucristo es el maestro y es mi Señor. Amén. Y decís bien, porque lo soy. Amén. Mi Señor Jesucristo lo dijo con mucha claridad: yo soy el maestro y soy el Señor, hermano. Pero Él no dice que son ambas y decís bien porque yo soy uno y soy el otro también aparte. No, Él es ambos. Él es uno. Pero hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza en nosotros que va en contra y quiere separar la deidad de Dios en estas dos cosas, en Maestro y Mesías, cuando Él es uno en estas dos cosas. Amén. Pero nuestra rebelión, nuestros pecados, nuestros deseos de hacer lo que yo quiero, me llevan a separar a Él. Y eso es imposible, hermano. Amén. Eso es imposible. Él es el Señor y es el Maestro. Ahora, si eso es en su vida, decís bien porque lo es. Amén. Y espero que lo vivan así. Pero si solamente hemos considerado a Él como un buen maestro y en alguna ocasión le hemos traicionado, hoy es el día en que yo puedo decir: Señor, perdóneme. Amén. Por eso el Señor nos da la gracia de tener la bendición de este día, de comer este lindo pasto y reconciliarme con Él y crecer en su gracia. Amén. ¿Sabe qué es más impresionante y me gusta mucho? Este pasaje de Juan capítulo 13. La palabra de Dios nos enseña, voy a tratar de reducir un poco, ¿no es cierto?, la historia, pero yo sé que ustedes la han leído en muchas ocasiones. Voy a leer, ¿no es cierto?, del versículo del 1 en adelante. Voy a tratar de leer, ¿no es cierto?, la historia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
¿Qué dice? Hasta el fin, hermano. Guarde eso. Los amó hasta el fin a todos, hermano. Eso nos incluye. Amén. Hasta el fin. Y cuando cenaban, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Mira acá lo que dice, lo vuelve a reiterar. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Mira, acá si yo resumo una historia, ¿no es cierto? Es bien entendible, la hemos escuchado en muchas ocasiones, amén. Jesús viene, se saca su manto, va a tomar, ¿no es cierto?, un lebrillo, echa agüita allí y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Seguramente muchos no se atrevieron ni siquiera a preguntarle qué estaba haciendo, seguramente solamente dejaban que Jesús les lavase los pies. Pero Pedro sabemos que él tiene un temperamento diferente. Le dice: Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Él le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, Señor, lávame entero. ¿Verdad? Porque sabemos que Pedro amaba a Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Usted ama a Jesús o no? Amén. ¿Pero qué hizo Pedro después? ¡Wow! ¿Amén? Increíble. Pero dijo: no, Señor, entonces láveme entero porque yo quiero estar con usted, Señor. Este hombre que en una ocasión le dijo: ¿ustedes quién pensáis que soy yo? Pedro se levantó y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Pedro, ¿no te lo reveló nadie, solamente mi Padre? Después al ratito, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Después este mismo Pedro: Señor, no, láveme entero. Pero después Pedro lo niega 3 veces. Amén. Y Jesús amorosamente también va y le dice en una ocasión: Pedro, tú me negarás. Pero acá, volviendo a Judas, para no irnos de Judas, ¿verdad? Ya el Señor sabía quién le iba a entregar. Y el Señor sabía que Satanás había entrado en el corazón de Judas. ¿Amén? ¿Amén? Por eso dice el versículo 21. Vamos a saltarnos al versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, ¿qué dice? Se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Jesús estaba... Hermano, por favor, ¿cómo estaba Jesús? Conmovido, hermano. Yo buscaba el significado de la palabra conmoverse, me gusta buscar los significados. Hermano, conmoverse. Estaba compungido. Estaba triste en su corazón. ¿Amén? Él no estaba contento porque Judas, quiero que lo pueda entender de esta manera, Jesús sabía que él era la herramienta. ¿Amén? Jesús sabía que esto tenía que pasar, pero él estaba triste por Judas. ¿Amén? Él estaba mal por él. Él estaba triste en su corazón por la traición, porque Judas vio todo, pero él estaba triste porque él iba a ser la herramienta.
El Señor dice en su palabra que Él era la herramienta. Amén. Jesús estaba triste, hermano. Jesús jamás se goza en la injusticia. Él no se goza en el pecado, estaba triste. ¿Sabe qué, hermano? Yo pensaba en mi corazón, ¿cómo estará el Señor de triste cada vez que le traiciona? ¿Cómo el Señor estará de conmovido en su corazón cada vez que le fallo? ¿Sabe qué, hermano? No nos ponemos a pensar en eso cuando pecamos. Pero sería muy importante, hermano, que cada vez que vamos a fallar, cada vez que vamos a traicionar, porque cada vez que pecamos o traicionamos, lo hacemos a sabienda, hermano. Amén. Hay a veces que pecamos de ignorancia. No sabía y tenemos libertad para ir al Señor, pero en muchas ocasiones y gran parte de nuestros pecados lo hacemos a sabienda, hermano. Pero no nos ponemos a pensar en lo conmovido que está mi papá. En lo conmovido que está mi Señor Jesús por mi traición. Porque cuando yo peco, le traiciono. Amén. Me rebelé. No nos detenemos a pensar, hermano. Lo que estoy haciendo agrada a Dios. Señor, perdóneme. ¿Sabe, hermano? El pensar en eso radica en la forma de mi arrepentimiento. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo me pongo a pensar si lo que hice dañó a mi Señor, me quebranta, hermano. Eso se llama quebrantamiento. Le fallé, Señor. ¿Cuántas veces le fallamos, hermano? Y Él está allí. Amén. Él se pone triste, hermano, ante la traición. Él estaba triste, hermano, por Judas. A pesar que era la herramienta y el que se había elegido para este propósito. Pero él estaba mal, hermano. Imagínense cómo está por nuestro pecado, hermano. Somos sus hijos. ¿Sabe que si mi hijo me falla y yo tengo que ir a disciplinarlo, me duele, hermano? Hermano, ¿te duele cuando disciplina a tu hijo? A mí me duele, hermano. Y a veces he tenido que hacerlo con dolor. Pero Dios está allí. Y no somos capaces de ponerle Judas a un hijo, hermano. Nos preocupamos por cosas tan vanas. Tan vanas. El Señor estaba conmovido y se los declaró. Se los declaró y les dijo, yo estoy conmovido. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. No sé cómo se habrá puesto mi Señor Jesús. Y estaban todos allí presentes. No sé en qué manera tiene que haberse puesto el Señor Jesús. Si su semblante cambió, si a lo mejor se agachó, no lo sé. Pero se conmovió. Estaba triste. ¿Sabe que el Señor, cuando viene Judas, le dijo, Judas, ¿qué buscas? Hermano, ¿qué buscas? Por favor, acompáñeme a otro pasaje, hermano mío. Juan 1. Juan 1. Versículo 38. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y volviéndose Jesús, Juan 1:38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Amén. El Señor acá vuelve a hacer la pregunta, ¿qué buscáis?
Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde moras? ¿Sabe que el Señor en muchas ocasiones hace esta pregunta? ¿Qué buscas? Amén. ¿Sabe que en este momento Andrés, que era uno de los que estaba allí, Andrés era hermano ¿de quién? De Pedro. Amén. Y Andrés era uno de los dos hombres que fueron a Jesús. Andrés era, entre comillas, un discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice allí el Cordero de Dios, seguid a él. Andrés no lo dudó, con su compañero fueron y le siguieron. Iban seguramente atrás de Jesús y Jesús los queda mirando para atrás y le dice, ¿qué buscáis? Y Andrés y su compañero le dicen, Señor, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo, venid y ved. Y seguramente Andrés con su compañero van y se quedan con Jesús aquella noche y no creo que se hayan quedado allí, ¿no es cierto?, sin hablar nada. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice después, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dice? Oh, hermano, hemos hallado al Mesías. Hermano, Andrés primero le llamó maestro. Pero después cuando va donde su hermano le dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe lo hermoso de la palabra de Dios? Es que nos enseña cada día más. ¿Sabe, hermano? Cuando uno considera a Jesús no solamente como el maestro, cuando uno considera a Jesús como el Mesías, corre a avisar a otros que hemos hallado al Mesías. ¿Amén? Gracias, hermano. ¿Sabe que corre? Hermano, corre. Andrés corrió donde su hermano y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías. No le dijo el maestro. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe? El Señor es muy lindo, hermano. ¿Sabe que el Señor es muy lindo? Porque cuando consideramos a Él como el Mesías, corremos a avisar a mi hermano. Corremos a avisar a mi papá, a mis tíos, a mis tías, familiares, vecinos. ¿Sabe qué vecino? Allí al Mesías, allí al que va a libertar su vida. ¿De qué me estás hablando? Y podemos hablarle del Señor. Pero solamente cuando consideramos al Maestro nos quedamos allí y escuchamos. ¿Amén? Muchos seguían a Jesús, escuchaban y se iban. Yo sinceramente jamás le recomendé a mi profesor de inglés a alguien. Oye, encontré al profesor de inglés que buscábamos. Es un maestro. Amén. Pero cuando consideramos a Jesús como el Mesías, corremos. Porque la gente está esperando un libertador, hermano. Como yo lo necesité un día. Y lo sigo necesitando hasta hoy. Amén. ¿Sabe que como en estos tiempos estaban en esclavitud y necesitaban un libertador? Hoy es lo mismo. En nada ha cambiado. Amén. En nada. La gente necesita un libertador. ¿Por qué no corres? ¿Qué te hace diferente, Andrés? ¿Tú no encontraste al Mesías? ¿Tú no encontraste al libertador? ¿Por qué no corres? Él lo encontró y le dijo, Andrés, hermano, hemos hallado. La expresión, hermano. Lo hallé. Lo que buscaba, lo hallé. Amén. Lo encontré. Hemos hallado al Mesías. Tremenda diferencia, hermano. Andrés servía a Jesús hasta su muerte. Amén. Porque le vio a Él, ¿cómo? Como el Mesías. Le vio a Él como el Mesías. Hermano, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas hoy? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? ¿A qué has venido? ¿A escuchar a un simple maestro?
¿O le consideras a Él como el Mesías? ¿Le has traicionado, hermano? Si le has traicionado, arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Él es tan misericordioso que nos ha dado vida hoy para volver a reconciliarnos con Él. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos por un instante. Por favor, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Permiso, pastor, voy a aprovechar la oportunidad. Si Dios hoy ha hablado a tu corazón, yo te invito